Hola y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta oportunidad te voy a enseñar a realizar esta repisa en macramé sumamente linda, sumamente sencilla, así que te invito a quedarte hasta el final del video para que aprendas a hacer la tuya. Los materiales que vas a necesitar son 8 cuerdas, cada una de ellas de 3 metros. Estas cuerdas tienen un calibre o espesor de 2.8 milímetros. También vas a necesitar 2 tablas, cada una de 30 por 10 centímetros. Yo aquí tengo ya mis 2 tablas. Estas son en MDF. Y por último vas a necesitar un palo. Yo lo conseguí en un parque. Una rama que se cayó tal vez en un momento de viento o de lluvia. Y tiene 35 centímetros de largo. Bueno, manos a la obra. Vamos a tomar 2 cuerdas y vamos a realizar un nudo alondra. Este nudo es bastante sencillo, muy probablemente muchas ya saben cómo se realiza. Queda de esta manera. Vamos a hacer otro aquí al lado, nuevamente tomando 2 cuerdas y así es como se vería. Ahora vamos a hacer lo mismo del lado derecho. Tomo 2 cuerdas y realizamos el nudo de esta manera. Trata de acomodar bien las cuerdas para que quede de esta manera. Listo, ya que tenemos puestas las 8 cuerdas en nuestros 4 nudos alondra, te voy a explicar lo siguiente. Es importante que una vez hayas hecho los nudos, separes 2 cuerdas de este lado, 2 de este otro, y las cuerdas centrales, es decir, estas deben tener una medida de 60 centímetros de largo. Y estas que han quedado a los extremos van a quedar con el excedente que vendría siendo los 2.40 metros de largo. Esto pues porque vamos a emplear en su mayoría las cuerdas de los extremos y el nudo que vamos a estar realizando pues consume más cuerda de estos extremos. Ya lo irás viendo cuando lo vayas realizando. Entonces vamos a realizar este nudo. Vamos a tomar la punta de estas 2 cuerdas y la pasamos por debajo. Y repetimos exactamente igual. Entonces nuevamente hacemos esta figura, esta forma. Pasamos estas por encima. Y con la punta de estas 2 cuerdas pasamos por debajo de esta manera. Y aquí ya tendremos nuestro primer nudo. La idea es que sigamos construyendo nudos así tal cual hicimos a lo largo de nuestras cuerdas centrales. Aquí yo ya avancé un poco, entonces aquí ya puedes ir viendo esa forma de espiral muy bonita. Aquí ya también te voy a enseñar cómo se ve, pues cuando avanzamos un poco más se ve preciosa, me gusta mucho cómo se ve. Y vamos a seguir tejiéndola hasta que lleguemos a una longitud de 17 centímetros. Entonces aquí yo ya alcancé esa longitud y lo que vamos a hacer a continuación será lo siguiente. Vas a buscar las cuerdas largas, son 4 cuerdas largas, 2 van a ir del lado izquierdo, 2 van a ir del lado derecho. Una vez que hayas separado tus cuerdas largas, estas de aquí, vas ahora a tomar 2 del centro y las vas a mover al lado derecho
y las otras 2 al lado izquierdo, es decir, que en cada grupo me quedaron 2 cortas, 2 largas, 2 cortas, 2 largas. Ahora voy a tomar este primer grupo y voy a buscar nuevamente las 2 cuerdas largas. Esas 2 cuerdas largas van a ir a los extremos o a los lados y en el centro van a proseguir las cuerdas cortas, porque la idea es que sigamos realizando el tejido espiralado, que es básicamente el que venimos haciendo. Entonces vamos a hacer nuevamente el tejido, lo voy a realizar aquí. Como ves, básicamente es lo mismo que venimos haciendo. Ahora con estas 4 cuerdas. Bueno, aquí lo voy a ir tejiendo un poco más rápido porque ya eres una experta realizando este tipo de nudo, así que voy a ir avanzando siempre hacia el mismo lado. Creo que aún no es muy visible la espiral, voy a avanzar un poco más. Bueno, la idea es que vamos a seguir tejiendo hasta que alcancemos una longitud aproximada de 9 centímetros. Entonces voy a proseguir, creo que aquí ya se está viendo un poco más la forma de espiral. Voy a hacer un par de nudos más. Y bueno, así es como se va viendo esta espiral. Más delgada porque estamos trabajando con la mitad de las cuerdas. Ahora vas a hacer lo mismo de este lado. Recuerda que vas a tomar las 2 cuerdas largas a los lados y las 2 cuerdas cortas irán al centro y vas a realizar tu tejido normal. Aquí ya lo he terminado, como te das cuenta tiene la forma de una Y invertida y pues la verdad va quedando muy bonito. Aquí ya hice lo mismo del otro lado, con las cuerdas del otro lado. Y bueno, ahora antes de proseguir te recuerdo que esta parte que acabamos de realizar debe medir aproximadamente 9 centímetros. Ahora vas a buscar tu tabla, una de las tablas, y vamos a atravesar por ese orificio. Este tiene 0.8 milímetros. Y vamos a pasar todas las cuerdas por uno de los orificios. Listo, aquí ya pasé 2, como te das cuenta. Ahora voy a pasar los otros 2 lados. Y una vez hayas realizado esto, lo que vamos a hacer será continuar esta parte de abajo, esta parte inferior, con el tejido de espiral. Es decir, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces nuevamente las 2 cuerdas largas a los extremos y empiezo a realizar el nudo siempre hacia el mismo lado. Bueno, voy a intentar mostrarte aquí. La idea es trabajar esto de pronto de pie, pero pues a mí me queda más fácil grabarlo así. Bueno, aquí voy a hacer un intento por mostrarte de la mejor manera. Entonces aquí, cuando ya hayas alcanzado una longitud en esta parte de 20 centímetros, nuevamente vamos a colocar la segunda tabla. Entonces vamos a realizar lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a ir colocando cada uno de los grupos de cuerdas en cada uno de los orificios correspondientes. Listo. Ahora esta parte de abajo la vamos a terminar de la siguiente manera. Yo por aquí ya realicé unos nudos, son unos nudos sencillos, entonces vamos a tomar el grupo de cuerdas
y vamos a hacer lo siguiente, un nudo normalito. Bueno, la idea es que lo vaya realizando como con mucha paciencia, mucha calma. La idea es que quede bien hecho. Listo, aquí ya quedó. Entonces vas a hacer lo mismo en cada uno de los 4 puntos inferiores. Y ya para finalizar vamos a realizar las borlas. Estas son cuerdas de aproximadamente 15 centímetros. Vas a tomar una cuerda adicional y vas a hacer un nudo doble como lo estoy realizando en este momento. Y vas a hacer esto. Esta parte debe quedarte aproximadamente, en mi caso fue como 12 centímetros, más o menos de esta medida. Y luego vas a colocar el grupo de cuerdas que cortaste y vas a esconder el nudo para que quede pues en la parte interior. Ahora voy a ir buscando una cuenta y la vamos a pasar por aquí. Acomodamos muy bien los hilos. Y ahora solo nos faltaría realizar pues en la parte del atado que va aquí. La idea es que nos quede así. Entonces te voy a mostrar cómo se realiza esa parte. Vas a tomar una cuerda adicional de aproximadamente unos 20 centímetros, la doblas de esta manera y vas a enrollar tal vez unas 3 o 4 vueltas. Y luego las pasas por este, no sé cómo decirlo, como por este ojal que quedó aquí. Atraviesas la cuerda y jalas la de arriba. La idea es que sientas cuando el nudo queda como en la mitad de las 4 veces que acabamos de pasar. Y eso sería todo. Ahora cortamos excedentes, el de arriba y el de abajo. Y listo. Así quedaría nuestra borla. Aquí ya tengo 2 hechas. Ahora las voy a acomodar en la parte superior de la repisa. Básicamente es como hacer un nudo alondra nuevamente. Y listo. Sumamente fácil y sencillo. Tú haz la cantidad de borlas que quieras, del tamaño que quieras, para decorar pues esta parte superior. Yo voy a colocar otra más por aquí y otras por aquí. Bueno, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme hasta el final. Espero que este video tutorial haya sido de tu agrado. Si fue así, recuerda dejar tu me gusta. Tu comentario, por supuesto, es de gran ayuda para el desarrollo y crecimiento de este canal. Y así podrás seguir viendo este tipo de contenido de manera gratuita. Además, recuerda suscribirte haciendo clic en el botón que está aquí abajo y activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos tutoriales. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, te envío un gran abrazo y que te encuentres muy bien.